¿Qué tal? Hoy les voy a hablar acerca de CBAC. CBAC es the Context Based Access Control. Básicamente vamos a tratar de exponer este tema siguiendo los siguientes puntos. Primero vamos a hablar qué es CBAC, qué hace CBAC, qué no hace CBAC, cómo funciona CBAC, cuándo y dónde configurar CBAC y listado de configuración de CBAC, algunos ejemplos de CBAC. Entonces empecemos. ¿Qué es CBAC? CBAC es el control de acceso basado en contexto, conocido por sus siglas en inglés como CBAC. Es una característica del set de características del firewall del iOS de Cisco. Recordemos que el iOS de Cisco es el sistema operativo para los routers. Entonces estamos diciendo que es un plus en los routers con el cual vamos a poder hacer algún tipo de filtrado. CBAC especifica qué tráfico entra o sale utilizando listas de acceso, que en adelante llamaremos por su nombre en inglés Access List, de la misma manera que se hacen en el iOS normalmente. CBAC incluye declaraciones de inspección IP que permiten la inspección del protocolo antes de pasar el firewall. Y todas estas inspecciones también nos van generando un log que lo podemos utilizar como en auditoría y enviarlo a un syslog. Entonces ahí puntualizo en tres palabras: Access List, inspección IP, filtrado. ¿Qué hace CBAC? Como dije anteriormente, trabaja en el filtrado de tráfico, traffic filtering, inspección de tráfico, alertas y registros de auditoría, detección de intrusión. Pongo los nombres en inglés porque en los textos y a la hora de desarrollar problemas y todo, básicamente vamos a encontrar los términos en inglés, pero para que quede claro. Entonces, en el caso del traffic filtering, CBAC filtra paquetes TCP y UDP. Es posible especificar qué paquetes se permitirán transmitir solo cuando la conexión sea iniciada en la red interna que se desea proteger. CBAC puede inspeccionar el tráfico de la red de las sesiones iniciadas de cualquier lado al firewall, interno, externo, y perimetrar la red. Sin CBAC, el filtrado de tráfico queda limitado a la implementación de Access List, que examinan paquetes en la capa de red o a lo sumo en la capa de transporte. Da soporte para protocolos que involucran múltiples canales, también la mayoría de protocolos multimedia. Inclusive es posible filtrar applets de Java que pongan en riesgo la red. Entonces, como vemos acá, CBAC, y lo quiero repetir varias veces, CBAC va a estar ubicado en el router de acceso a una red interna. Entonces va a filtrar todos los paquetes que pasen a través de él. O sea, si hay algo o alguna información que esté dentro de la red interna, pero que no esté saliendo, no va a ser filtrada. En el caso del Traffic Inspection, CBAC inspecciona tráfico que viaja a través del firewall para descubrir y administrar información de estado de sesiones TCP y UDP. Esta información se utiliza para abrir temporalmente las access lists y permitir el tráfico de retorno. Examinan paquetes en la capa de aplicación y a través de la administración de la información de las sesiones TCP y UDP provee al CBAC con la habilidad de detectar y prevenir cierto tipo de ataques de red como SIM flooding y que por ende nos pueden producir un denial of service, un DOS attack. Entonces, acá estamos viendo un elemento más que es que están haciéndose énfasis en el estado de sesiones. Eso quiere decir que hay bloqueos, por ejemplo, de HTTP, de que venga un tráfico externo. Pero lo que está pasando o lo que va a hacer CBAC es de que si yo genero el tráfico desde la red interna, inicio más bien una sesión de HTTP, entonces al recibir la respuesta de un host externo, esta respuesta sí va a poder ingresar, porque CBAC va a darse cuenta por medio del estado de la sesión de que está activa y entonces permite el ingreso. Ya vamos a ver más adelante algunos detalles al respecto. eh, Alerts and Audit Trails. Entonces, CBAC genera alertas y audit trails en tiempo real. Todo esto es enviado a Syslog para tener control de todas las transacciones de la red.
Estas alertas pueden ser configuradas basándonos en protocolos como HTTP, especificando una regla para esto. Igualmente más adelante vamos a ver a detalle cómo es que se trabajan esas reglas. Es importante tener audit trails, o sea, registros de auditoría, porque si en dado caso llegase a tener éxito un ataque, nosotros para saber por qué fue que tuvo éxito ese ataque, vamos a tener que ir a buscar nuestro syslog y ver la información que esté ahí contenida y encontrar algún patrón, ¿verdad? O sea, podríamos ver que estén haciendo un ataque diccionario, podemos ver que haya sido un mismo IP que estuvo intentando atacarme, un distributed denial of service por el patrón. En sí podemos ir encontrando la razón de por qué al final del día nos lograron atacar, ¿verdad? En dado caso se llegase a dar. Y por supuesto las alertas nos sirven para que nos avise el sistema eventualmente de algo que pueda ocurrir y que nosotros podamos dar una respuesta a lo mismo. Recordemos que siempre en una red es importante tener un monitoreo integral y estar informándonos de lo que están guardándose en los syslogs. O sea, lo que está guardado en los syslogs no son solamente información que nosotros vamos a dejar ahí guardada y no vamos a procesar más adelante, analizarla. Bueno, continuando, otras cosas que hace CIVAC: Intrusion Detection. CIVAC provee de una cantidad limitada de detecciones de intrusión para la protección contra ataques SMTP. También nos permite revisar y monitorear mensajes de syslog respecto de firmas específicas de algunos ataques. Attack Signatures. Cuando CIVAC detecta un ataque, resetea la conexión y manda un mensaje a syslog. Tiene la capacidad de detectar 59 de los ataques más comunes utilizando firmas. O sea, no hay protección que sea la protección total. Siempre hay un porcentaje en el cual nosotros tenemos que tener cuidado, en el cual podemos llegar a ser atacados o nuestra seguridad vulnerada. Y además hay que considerar que CIVAC no es un firewall como podría ser un ASA, o sea, es una función más que trae, que puede incluirse o que incluye el iOS que viene incluido en los routers. Entonces, obviamente, un router, su tarea principal es rutear y ahora le estamos cargando algo más. Entonces, obviamente vamos a trabajar en un nivel corporativo, una empresa muy grande, no vamos a poner un router aprovechando esas funciones de CIVAC. Podríamos ponerlo en un small business, por ejemplo. Tenemos para aprovechar el router y no tener que comprar un firewall, o sea, tampoco es que requiera mayor seguridad un small business. Y siempre en función del presupuesto, ¿verdad? Avanzando en la presentación, ahora hablemos de qué no hace CIVAC. CIVAC no provee de un filtrado inteligente para todos los protocolos, solo funciona con los protocolos que uno le especifica. Más adelante vamos a ver eso, que es bien importante definir con qué protocolos vamos a trabajar uno a uno. O sea, para que un CIVAC sea de lo mejor, habría que hacer un detalle de cada uno de los protocolos que vamos a utilizar y definirle las reglas, ¿verdad? O sea, de lo contrario no va a funcionar. Si no se especifica un protocolo, entonces la access list activa determinará cómo filtrar dicho protocolo, ¿verdad? CIVAC no protege contra ataques internos a menos que esto pase por el router donde esté instalado el CIVAC. En estos casos se necesita instalar un CIVAC en el router del intranet. Vamos a ver en la topología que tenemos ahí de ejemplo cómo esa red, dado que no tiene un CIVAC incorporado, el router que rutea, por ejemplo, de un área hacia otra área, entonces cómo pasa el tráfico libremente. Y también veremos que va a funcionar en el router que sí tiene activado CIVAC y que tiene salida al exterior. CIVAC protege cierto tipo de ataques, no todos. CIVAC no se debe considerar como una defensa impenetrable. Ahora entremos más a detalle. ¿Cómo funciona CIVAC? Bueno,
CIVAC crea aperturas temporales en los access lists en las interfaces del firewall. Estas aperturas se dan cuando sale tráfico de la red interna y permite luego el tráfico correspondiente de retorno. Tráfico que originado de otra manera sería denegado. Acá hablamos que tiene que ser de la misma sección. Como se configura CIVAC es fundamental, ya que utilizaremos los términos inbound o outbound en referencia a la dirección del tráfico. De tal suerte que si configuramos CIVAC inbound en la interfase F00, por ejemplo, entonces filtrará el tráfico entrante a esa interfase, y caso contrario si fuera outbound. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos que el usuario 1, que es esta computadora que tenemos acá, inicia sesión del telnet y atraviesa, o sea, este firewall que tenemos acá, digamos que va a ser nuestro router con CIVAC. Entonces va a salir esa información y luego al regresar va a permitir el ingreso de esa información. Acá vemos que dice retorna tráfico del usuario 1, la sesión de telnet está permitida. Pero démonos cuenta que inició dentro de la red interna, ¿verdad? Aquí dice red interna protegida. Entonces, ahora el otro caso, se genera tráfico externo de telnet y va hacia cualquiera de las interfaces S0 o S1 y va a ser bloqueado, ¿verdad? Por la forma en que tenemos configurado nuestro CIVAC. Entonces, ¿cómo funciona CIVAC? Bueno, inspecciona paquetes. Cuando CIVAC sospecha de un ataque, toma medidas. O sea, paquetes inspeccionados con CIVAC indica qué protocolos deben ser inspeccionados y se especifica qué interfase, si es de entrada o salida, donde se debe originar la inspección. Solo los protocolos especificados pueden inspeccionar CIVAC. CIVAC inspecciona secuencias de números de pistas en todos los paquetes TCP. Las inspecciones de CIVAC reconoce comandos específicos de aplicaciones como comandos ilegales de SMTP en el canal de control. Cuando CIVAC sospecha de un ataque, genera alertas, ¿verdad? Entonces, y vemos también que CIVAC provee 3 umbrales para ataques de DOS. Esto es bien importante porque no va a reaccionar CIVAC, porque podemos controlar la forma en que reacciona CIVAC también, ¿verdad? Tiene dos opciones si el umbral es excedido. Entonces, una tabla de estados mantiene también información del estado de las sesiones. Es lo que les decía al inicio, ¿verdad? O sea, esta tabla de sesiones vamos a ir a buscarla cuando el tráfico viene de retorno y verificamos. La sección está activa, salió de acá, se originó acá, hace cuánto que salió de acá. Si cumple con eso, entonces la permite, ¿verdad? La deja pasar. Las sesiones UDP son aproximadas. Entradas de access list son creadas dinámicamente y eliminadas para permitir tráfico de retorno y datos de conexión adicional. Esa es una de las funcionalidades ya de CIVAC, ¿verdad? O sea, porque cuando veamos, nosotros generamos los access lists y pensamos, bueno, entonces no nos va a permitir tráfico HTTP de entrada. Pero dado que tenemos activado CIVAC, sí lo va a permitir. Entonces, dejas salirlo, sacarlo, y ya que es de la misma sesión, permite el retorno. Bueno, respecto a eso que decía de que sesiones UDP son aproximadas, esto es porque las sesiones UDP son connectionless. Entonces software aproxima las sesiones examinando la información en el paquete y determina si el paquete es similar a otro paquete UDP y si fue detectado en un tiempo aceptable, ¿verdad? O sea, porque no es igual
recordemos que no hay como un sync como en el caso de las TCP. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de tiene opciones de umbral, hablamos que utiliza tiempos de espera y tiempos límite o umbral para manejar información del estado de la sesión, ayudando a determinar cuándo hacer un drop, o sea, botar una sesión que no está totalmente estable, ¿verdad? Porque también una sesión estable no tiene sentido que la tengamos ahí y que la siga procesando. Es un desperdicio de recursos. ¿Cuándo y dónde configurar CIVAC? Bueno, cuando el firewall está pasando tráfico como aplicaciones de Internet estándar, TCP y UDP, aplicaciones multimedia, soporte Oracle. Ahora miremos más a detalle el proceso de CIVAC. Bueno, en este proceso un paquete TCP sale de la red interna a través de la interfaz externa del firewall. El paquete TCP es el primer paquete de la sesión de Telnet y TCP es configurado para inspecciones CIVAC. Entonces veamos. Primer momento, el paquete llega a la interfaz externa del firewall. El paquete se evalúa contra los access lists del outbound existentes en la interfaz y el paquete es autorizado o permitido. Un paquete denegado simplemente lo bota, hace drop. Tercer paso, el paquete es inspeccionado por CIVAC para determinar y grabar la información acerca del estado de la conexión del paquete. Esta información se guarda en la tabla de estados como un nuevo registro. Aquí hay una observación, dice, si la aplicación de paquetes Telnet, en este caso no fue configurada para inspección de CIVAC, el paquete simplemente será redireccionado fuera de la interfaz sin ser inspeccionado por CIVAC. En la importancia de haber definido todo esto en nuestros access lists para que sea funcional, si no, de lo contrario no va a operar. Bueno, ahora, basado en la información de estado obtenida, CIVAC crea una entrada de access list temporal, la cual se inserta al inicio de las access lists inbound. O sea, ya hemos hecho access list en otros ejercicios, pero en este caso de repente la situación indica a CIVAC que el tráfico debe permitirse, pero si nos vamos a la access list así llana y plana como la tenemos, nos damos cuenta que no hay forma de que entre, pero ya dado que ha sido preconfigurado CIVAC, entonces CIVAC automáticamente inserta ese access list temporal al inicio de todas las access lists, porque recordemos que son secuenciales, entonces va a tomar la primera y esa es la que le va a hacer caso en la inbox de la interfaz externa. Entonces esta entrada de access list temporal está diseñada para permitir que esos paquetes inbound, que son parte de la misma conexión como el paquete outbound que recién se inspeccionó. Luego el paquete outbound es redireccionado fuera de la interfaz. Después un paquete inbound alcanza la interfaz. Este paquete es parte de la misma conexión de Telnet previamente establecida con el paquete outbound. El paquete inbound es evaluado contra la access list inbound y es permitido por la access list temporal que fue creada previamente. Entonces todavía estaba esa access list ahí habilitada, ¿verdad? Porque la sesión aún está vigente. Luego dice, el paquete inbound autorizado es inspeccionado por CIVAC y la tabla de estados de conexión es actualizada si es necesario. Basado en la información de estado actualizada, la entrada temporal de access list extendida inbound debe de ser modificada en función de permitir solo paquetes que sean válidos para el estado de la conexión actual. Entonces nos damos cuenta que hay un momento en el cual se evalúa cuál es el estado de la sesión, porque dependiendo de eso podemos botar la access list, ¿verdad? Entonces cualquier paquete inbound o outbound que pertenezca a la conexión será inspeccionado para actualizar la entrada de la tabla de estado y para modificar la entrada de la access list inbound temporal, y estos serán redireccionados a través de la interfaz. Cuando la conexión termina o el tiempo se vence, lo que les decía antes, la entrada de la tabla de conexiones se borra y la access list inbound temporal también se elimina. Entonces
ahí vuelve a estar todo como al inicio, ¿verdad? Y hasta que se genera una nueva sesión, ya sea de, digamos, de HTTP, ya obviamente asumiendo que lo configuramos entre nuestras entre nuestras access list, entonces también se va a generar el access list temporal, ¿verdad? Les recuerdo, estos access lists son extendidos. Protocolos soportados por CIVAC. Esto siempre es importante, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que no... venimos y compramos un firewall y resulta que tenemos un protocolo interno en la oficina que estamos utilizando para el control para las cámaras de vigilancia o algún otro servicio y resulta que no funciona. Entonces siempre es importante saber qué protocolos son soportados, en este caso por CIVAC. En sí, todas las sesiones TCP y UDP. También se puede inspeccionar ciertos protocolos de la capa de aplicación como QSIMI, FTP, H323, HTTP, Microsoft NetShow, Unix, Air Commands, Real Audio, RTSP, RPC, SMTP, SQLNet, StreamWorks, TFTP, Video Live. Ahora miremos cuál es el listado de configuración de CIVAC. Básicamente el listado de configuración de CIVAC son los siguientes puntos. Hay que elegir una interfaz interna o externa a la cual le vamos a aplicar CIVAC. Hay que configurar una IP Access List en todas las interfaces. Configurar también tiempos de espera y umbrales. Lo que hablábamos de que no... O sea, cuando queremos que reaccione, por ejemplo, el log del CIVAC. Queremos que sea automático o vamos a dar un par de chances o un poco de tiempo. Eso lo definimos ahí. Luego hay que definir una regla de inspección. Hay que aplicar la regla de inspección a una interfase. Configurar login y registros de auditoría. Eso es importante, como les decía al inicio. No sirve de nada tener un sistema de seguridad si no sabemos qué está pasando. Todo podría parecer o aparentar estar bien y no ser así. Entonces eventualmente llevarlo a un programa, probablemente, no sé, el PRTG, de monitoreo, ¿verdad? Donde nosotros tengamos esto, que también otro tipo de información, como el consumo del ancho de banda. Y también dice, según la guía de Cisco, que otras líneas guías para configurar un firewall. Y verificar CIVAC, pero CIVAC lo indiqué como algo opcional. Entonces, por ejemplo, acá va elegir una interfaz interna o externa. Aquí el primer ejemplo, el del lado izquierdo, se definió una interfaz externa. Entonces vamos a ver acá qué tráfico se permite qué sesiones se permiten viniendo desde dentro de la red. Y el caso contrario, ¿verdad? O sea, qué sesiones son permitidas viniendo de fuera de la red, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos el web server, DNS server, internet, probablemente esto lo podríamos aplicar a una red en la cual tengamos, como dice acá, algunos servicios, pero que esté siempre dentro de una red más grande. Podríamos verlo así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no queremos que nuestros usuarios que están acá en esta área, que no vayan a estar entrando a estos servicios, porque de repente estos servicios se los estoy dando a otra gente y no quiero que estos los vean, tengan acceso. Quizá el internet no, ¿verdad? Quizá el internet sí le podríamos dar acceso, pero bueno, todas son cosas que podemos configurar. Configurar un IP Access List en todas las interfaces. Iniciar con una configuración básica.
hay que permitir que el tráfico de CIVAC salga de la red a través del firewall. No, porque esa es la idea, ¿verdad? Utilizar access lists extendidas para negar el tráfico entrante a nuestra red a través del firewall. Esas son las que nosotros vamos a usar, ¿verdad? Las extendidas. Otra vez les digo, hay que monitorear y dar mantenimiento a CIVAC. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo ya de una topología montada muy similar a la que nos plantearon en clase. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, básicamente lo que tenemos es tenemos 4 routers, 2 switches, simulando que son 2 departamentos. Entonces si quieren les ponemos acá profesores, solo por tener una referencia, alumnos. Entonces, ¿cómo está configurada rápidamente esta red? Vean aquí, digamos que este es nuestro proveedor, y nuestro proveedor le tenemos activado vamos a ver su configuración, ahí está. Le tenemos activado el syslog. Aquí no vamos a usar tanto el HTTP. Podemos ver que aquí dice modelo de CIVAC. Has logrado llegar a mi site externo. Así vamos a probar que podamos entrar a esa. Muy bien. Vamos a regresar. Acá hemos definido esta red como la 3000, 1000 esta. Esta es la 90000, 5000, 80, 70, 40. Este es nuestro router que tiene CIVAC, o al que le vamos a configurar CIVAC. Vamos a ver solo un router de los que están abajo, porque básicamente estos 3 están configurados de la misma manera. No hay como... Es importante que nuestro router esté protegido. Vemos rápidamente el tema de seguridad y está encriptado con un MD5. Bueno, entonces aquí tenemos la IP de las interfaces corresponden. Como protocolo de ruteo usamos router el RIP versión 2. Y bueno, no creo que haya mayor cosa que discutir respecto a esto. Lo mismo están estos otros dos. Este servidor, si me interesa que lo miremos, este servidor tiene activado syslog. Estamos viendo ahorita que no hay nada. Estamos viendo que es server 1, ¿verdad? No hay nada. Está configurado con su IP 90002, gateway 90001. Veamos, aquí está 90001. Muy bien. Y bueno, hagamos pruebas. Vamos a hacer una prueba de aquí hacia afuera, a ver si le damos al servidor web. Entonces, si no me equivoco, era 30.0.0.1. Estamos saliendo, ¿verdad? Verificamos que era la página que habíamos configurado en el ISP y ahí está funcionando. Perdón, vamos a abrir un command prompt ping ¿qué? 30.0.0.1. Estamos llegando.
Pero bueno, si tenemos bien configurado nuestro CIVAC, obviamente también podría regresar de la misma manera, ¿verdad? Así que probemos que ahorita no está configurado el CIVAC. Echemos un vistazo acá. Vamos a ver una de nuestras máquinas. Estos puntos, agarremos la punto 5 para que no haya. Bien. 100, perdón, 40.1.1.5, ¿verdad? Estamos teniendo ahí, estamos llegando. Aquí no hay ningún tipo de filtrado aún. Estamos llegando. Vamos a cerrar. Podríamos ver esta página, tal vez, ¿verdad? Web browser sería 90.0.0.2, sí, servidor interno. Estamos entrando. Está totalmente vulnerable en nuestra red, ¿verdad? Vamos a ver cómo cerramos esta cosa. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar la configuración de CIVAC y vemos. Vámonos a CIVAC. Aquí le puse CIVAC, obviamente no le puse el nombre solo por. Vamos a entrar a nuestro router. Enable Cisco 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, estamos adentro y tenemos que elegir una interfaz interna o externa. Yo voy a elegir la interfaz externa. Aquí anoté F000, ¿verdad? Esa es la interfaz que vamos a utilizar. Y vamos a configurar una IP access list. Config T. Vamos a ver. Aquí tengo el. Muy bien. Y ahora probamos acá. Aquí que estamos diciendo, vamos a permitir TCP cualquiera de la de esto es navegación. Luego vamos a negar cualquier ICMP de específico, el echo reply, el echo y el unreachable, y de ahí cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. Entonces hicimos nuestro access list. ¿Qué más? Bueno, ahora dice hay que configurar tiempos de espera y umbrales. Muy bien, vamos a configurar eso. Acá tengo la información. Muy bien, entonces para eso vamos a poner IP inspect TCP sin wait time 15. ¿Para qué nos sirve esto? Es para decirle a CIVAC cuánto tiene que esperar antes de que bote una conexión inestable. ¿Cuánto es el default? 30 segundos es el default, pero nosotros vamos a poner 15. Bueno, ahora vamos a configurar cuánto va a esperar CIVAC para desconectar
una sesión TCP o UDP después de que no tenga actividad. Entonces, otra vez, por default es 3600 segundos para TCP y 30 segundos para UDP. Entonces aquí IP inspect TCP idle time 300. A ver, idle time 15. Muy bien. ¿Qué más podemos configurar? Podríamos configurar la cantidad de sesiones mínimas y máximas. Entonces, que esté medio abiertos. Vamos a ver. Entonces, IP inspect max incomplete low 150. El parámetro de este es 400 sesiones. Y el de high es 500 sesiones. Entonces, cuando se pase el máximo, lo que va a hacer Siva va a empezar a cerrar sesiones, ¿verdad? De manera activa. Y cuando llegue al max incomplete low, parará de borrar sesiones que esté medio abierto, ¿verdad? Entonces, otra vez, cuando llegue al máximo, va a empezar a borrar sesiones que estén medio abiertas. Y cuando llegue al mínimo, va a parar de cerrar sesiones medio abiertas. Porque también no queremos que nos va a hacer algo que tal vez no era necesario que lo cerrara, ¿verdad? Y lo mismo podemos tener en el caso de los tiempos de tira. Vamos acá. Cerrar esto. Muy bien. Entonces tenemos IP inspect 1 minute low 200. IP inspect 1 minute high 300. Muy bien. Muy bien. Y este último muy bien, entonces aquí estamos bien. Ahora vamos a trabajar en identificar el tráfico que sí queremos que nos monitoree. Esto es importante, ¿no? Si no, no tiene sentido. Inspect name, este es el comando. IP inspect name. Luego le vamos a poner el nombre del que queremos que tenga el inspect. Vamos a ponerle mi inspector, pongámosle. Queremos que vea las sesiones HTTP. De repente FTP. Mejor. Ponemos ISMP. Si me dejó. Tampoco. Bueno, no sé. Algo tendrá ahí. Pero vamos a probar con los HTTP y ISMP para que veamos cómo funciona la auditoría. Pongamos también todo lo de TCP. Muy bien.
Podríamos poner también un UDP, pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahora pongamos aquí. Vamos a ver cómo estamos con esto. Ahora intentamos aplicar esto en la interfaz. Ahora intentamos hacer un trabajo en la interfaz de la red que va hacia la red interna, que sería la S010. Entonces, int S010. Muy bien. Estamos ahí. Y acá le ponemos IP inspect. Y le ponemos el nombre de la inspección que hicimos arriba. Inspector in de entrada. O sea, todo lo que va antes de llegar al router de salida, todo lo que viene de la red interna va a pasar por ahí. Y ahí empieza a trabajar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me falta aquí algo más. Sí, así es. Falta el tema de la activación de la auditoría, porque si no, que esté mandando información a mi server. Entonces vamos aquí, login, perdón, aquí tenemos que salir. Le voy a dar un WR solo porque necesito que me guarde esto, que no se me ahorra. Login on, login host, nuestro host va a ser el 90.0.0.2, IP inspect audit trail. Muy bien. Creo que no nos hace falta más nada. Entonces aquí debería estar listo. Vamos a ver si vamos a navegar desde acá. Acá podemos ver. Hay una iniciación de una sesión HTTP, ¿verdad? Vemos que está en la dirección 40.1.1.3, salió 30.0001, puerto 80. Recordemos que cuando empezamos a hacer este trabajo, se podía ingresar a la página de internet de un servidor interno, desde fuera. Pues vamos a probar nuevamente. Vamos a tratar de entrar 90.0.0.2. Ahí sí tuvimos. Vamos a hacer una verificación en las reglas y vamos a ver. Ahora intentemos hacer pines. Perdón, acá falta algo para que funcione bien. Me estaba pasando incluir a la interfase en el access group, ¿verdad? Entonces int f00 IP access group 100 in. Exit. Muy bien. Ahí está. Entonces ya está aplicándose la regla y ya me lo botó. Miremos qué está haciendo. Ahí está.
estamos, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que ver, así, nuestro servidor acá, deberíamos de ver en los servicios. Sí, estamos teniendo registros. Server 0 es el externo. 90.0.0.2. ¿Por qué? Porque nuestras access list no estaban permitiendo. Show IP, show está bien. Permite any como acá es deny. Muy bien, tratemos entonces desde este servidor externo hacer un, bueno, ya probamos los pines, vamos a probar también desde acá. Estamos llegando a qué? Estamos llegando a esto. Este es 30.0.0.1. Entonces podemos ver que están funcionando perfectamente. Juguemos con las access list. Aquí me voy a eliminar la access list y voy a modificarla acá, otro lado. Vamos a ver qué podemos poner. Veamos qué pasa. Sigo saliendo. Veamos desde el servidor externo, sería el servidor 0. Request timeout. Ya no entramos. Acá observemos que estamos desde el servidor externo, el 0. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora sí lo bloqueó? Acá podemos ver en el access list que dijimos deny tcp any igual a http, ¿verdad? A navegación. Entonces, pero ¿por qué si lo permitió si estoy haciéndolo desde adentro? Por la función que habíamos dicho, ¿verdad? O sea, lo que hace Civac es que va a permitir o va a generar un access list temporal y lo va a poner delante de este que tengo aquí marcado con azul, permitiendo el tráfico de retorno. ¿Pero por qué? Porque hice un request interno desde adentro hacia afuera de HTTP y por eso es que se pudo, ¿verdad? Lo mismo sucede con todo, con Echo, con Echo Reply. Y vimos que hicimos y desde el ISP hicimos pines hacia las máquinas y ahora que tenemos el Civac y no fue posible que llegaran. Y también intentamos de adentro hacia afuera y sí se logró, sí se logró. Pero
¿qué pasa si yo quiero hacerle o ver esta página de acá? Lo que pasa por este mismo firewall. Miremos si nos deja llegarle. Entonces ahí está, PC13 para que no miren que hay truco. Nos vamos 90.0.0.2. Si le llego. ¿Por qué si le llego? Le llego porque definimos en CIVAC la interfaz a la cual estamos asignando las access list y desde dónde queremos que inspeccione, ¿verdad? Entonces estamos llegando. Veamos una cosa más, algo más que quería indicar. Permítame un momento, vamos a ver. Esto es importante, lo único es que no podemos hacerlo acá, pero quiero dejarlo notado. Muy bien, ahí está. Acá miremos, IP port map, HTTP port 3000 list 10, access list 10, permit, y damos la información del host al que nos estamos refiriendo, IP inspect name, my inspection, HTTP. O sea, aquí es específico para una aplicación. CIVAC también hace eso. CIVAC también puede irse específico a una aplicación. Y eso lo vemos en este código. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco. Feliz día.